Hay una frase que usamos casi en automático cuando la tierra tiembla o llega un huracán: desastre natural. Pero, ¿y si esas dos palabras nos estuvieran contando solo la mitad de la historia? ¿Y si nos estuvieran distrayendo del verdadero problema? Piénsenlo un momento. Ocurre una inundación, un sismo, y la etiqueta es siempre la misma. Pero, ¿es la naturaleza la única culpable de la catástrofe? ¿O es que esta forma de hablar, tan común, nos impide ver nuestra propia responsabilidad en el resultado final? Miren, esta cita de un texto clave llamado justamente «Los desastres no son naturales» lo deja clarísimo. Nos dice que esta idea de culpar a la naturaleza se nos mete en la cabeza muchas veces sin darnos cuenta y nos genera fatalismo, o sea, nos hace sentir que no hay nada que hacer. Y claro, ese pensamiento es peligroso porque nos paraliza. Ok, entonces, para entender esto bien, tenemos que separar dos conceptos que casi siempre mezclamos. Por un lado, tenemos el fenómeno, el evento que ocurre en la naturaleza. Y por otro, muy distinto, la vulnerabilidad, que es nuestra condición como sociedad frente a ese evento. A ver, veámoslo así. Un fenómeno natural es, pues eso, algo que hace la naturaleza. Llueve, tiembla la tierra, sopla el viento, es un proceso, sin más, neutro. En cambio, el desastre ocurre cuando ese fenómeno se topa con una comunidad vulnerable. Un terremoto fuertísimo en medio de un desierto donde no vive nadie es un desastre, no, es solo un evento geológico. Y esta forma de pensar, que es súper transformadora, tiene mucho que ver con el trabajo de gente en nuestra propia región. Grupos como La Red, en América Latina, fueron pioneros. Ellos realmente cambiaron la conversación, nos hicieron mover la mirada de la naturaleza hacia las condiciones sociales que de verdad nos ponen en peligro. Bien, entonces, si no es solo la naturaleza, ¿cómo se cocina un desastre? Pues resulta que hay una especie de fórmula, una ecuación muy simple pero muy poderosa. La llaman la ecuación del riesgo. El primer ingrediente de esta fórmula es el peligro. Pensemos en el peligro como la amenaza que está ahí, latente. La Ley de Protección Civil de México, por ejemplo, lo define como la probabilidad de que pase algo dañino. En palabras simples, es el hecho de vivir en una zona donde tiembla mucho o en una costa donde siempre pasan huracanes. Y aquí viene la segunda parte, la que es fundamental, la vulnerabilidad. La misma ley dice que es qué tan propensos somos a sufrir daños. Y esta es la pieza clave, ¿saben? Esta es la parte humana de la ecuación. No se trata del temblor en sí, sino de nosotros. ¿Qué tan expuestos y qué tan frágiles somos frente a ese peligro? Entonces, sumamos las dos cosas y ahí está. Peligro más vulnerabilidad es igual a riesgo de desastre. Y esto de verdad lo cambia todo. Nos saca de la cabeza que el riesgo es solo el fenómeno. No, el riesgo es la combinación de esa amenaza con nuestras propias debilidades como sociedad. ¿Y esta vulnerabilidad de dónde sale? ¿Cae del cielo? Para nada. La construimos nosotros, día a día. ¿Cómo? Pues construyendo casas donde no se debe, usando materiales que no aguantan, muchas veces por pobreza, por necesidad o por falta de planificación. Fíjense, todo eso son decisiones humanas, son condiciones sociales. Nada de esto es natural. Bueno, ¿y todo esto que suena un poco teórico, se queda solo en los libros? Pues no. De hecho, esta idea es tan importante que se ha convertido en la base de las leyes modernas. Vamos a ver cómo se traduce esto en la política pública, por ejemplo, en México. La ley mexicana es un gran ejemplo porque es súper clara. Todo su enfoque se basa en algo llamado gestión integral del riesgo. Ojo con las palabras. No habla de reaccionar a desastres, habla de gestionar el riesgo. Es un cambio de mentalidad total. Exacto, gestión integral de riesgos. Y la ley usa una frase que a mí personalmente me parece genial. Lo define como un proceso permanente de construcción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esto no es algo que se hace una vez y ya, listo. No, es un trabajo continuo, un ciclo que nunca para de analizar, prevenir y, lo más importante, reducir los riesgos. Y este proceso tiene varias etapas, 7 para ser exactos, pero aquí viene lo más revelador de todo. De esas 7, las primeras 5 suceden antes de que ocurra el evento. El auxilio y la reconstrucción, que es lo que siempre vemos en las noticias, son apenas las 2 últimas. ¿Qué nos dice esto? Que el trabajo de verdad, el que salva vidas, está en la prevención. Todo esto nos lleva a una conclusión central. Si aceptamos que los desastres se construyen socialmente, entonces también tenemos que aceptar que la solución está en nuestras manos. Vamos a decirlo una vez más, para que quede bien grabado. Los desastres se construyen, no aparecen de la nada.
Son el resultado de un proceso, a veces muy largo, de un montón de decisiones que se tomaron o que no se tomaron, y que poco a poco nos hicieron más vulnerables. Así que el gran cambio es de perspectiva. Es pasar de pensar que los desastres son algo inevitable a entender que la vulnerabilidad sí la podemos y debemos reducir. Es un cambio gigante, del fatalismo a la acción, de cruzarnos de brazos a asumir una responsabilidad que es de todos. Y aquí está el mensaje más potente. Si los desastres son una construcción social, eso significa que también pueden ser deconstruidos por la misma sociedad. Si nosotros, con nuestras acciones, creamos el riesgo, también nosotros, con nuestras acciones, podemos desarmarlo. Y con esta idea nos quedamos, para que cada quien piense, ¿qué tan vulnerable es mi comunidad? ¿Mi barrio? ¿Mi ciudad? Porque hacernos esa pregunta y empezar a buscar las respuestas, bueno, ese es exactamente el primer paso para empezar a deconstruir el próximo desastre antes de que ocurra.